hacerlo menor. Vamos a ver. Muy bien, entonces estamos en el segundo video. Promedio para dos muestras dependientes. Ya hice el comentario, este no es de la Universidad de Málaga, no es el profesor Barón, sino el aporte de básicamente de las personas que me han aportado a mí, o sea, León Darío, en términos de que uno con sus estudiantes pues va logrando hacer sus presentaciones. Bueno, entonces tenemos una conceptualización con respecto a la prueba T para muestras relacionadas, conocidas también como muestras apareadas. Muestras relacionadas, apareadas, emparejadas, pues son sinónimos. Y el objetivo en este caso es, como dije, prueba T, es medias, comparar promedios. Pero eso sí, que se comporten normal. Pero aquí hay una aclaración importante y diferente con respecto a las pruebas de muestras independientes. En las muestras independientes tienen que ser normales cada una de ellas. Valga decir, podríamos pensar la nota, fue lo que hablamos la vez pasada, una nota en estadística que se comporte normal y una nota en inglés para otros estudiantes que se comporte normal. Aquí lo que se comporta normal es la diferencia de las dos mediciones. Ojo, eso a veces no se ve claro en los textos normales de la estadística o de estadística. Tengo que hacer ese énfasis. Lo que se comporta normal es la diferencia de los dos valores que estemos restando o comparando. Entonces, es las diferencias las que se deben distribuir normales. Ahora, las varianzas pueden ser iguales o no, dependiendo de si son o no, utilizaríamos una u otra fórmula. Para el caso de los software, lo que nos hacemos es fijarnos para medias, para varianzas iguales o para varianzas desiguales, pero ya el software nos hace los cálculos, no necesitamos hacer ningún otro tipo de ejercicio manual. Y ya también lo dijimos en los ejemplos que ustedes mismos colocaron, que es usual que este tipo de aplicación se dé en los mismos sujetos en dos momentos de tiempos diferentes. O sea, el control es el mismo, el caso es un mismo control. O una medición ahora y otra después. Medidas repetidas, pero solamente dos. Aquí hay otro detalle importante. Si ya tengo más de dos mediciones, ya no es una prueba T. Ya entra el término de los ANOVA, que es una prueba F. Entonces, cuando tengo más de dos mediciones, que entra el tema de medidas repetidas, obviamente, ya es una ANOVA. En esta de diferencias tenemos intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Más de dos, ya lo dijimos en una interrogante que se solucionó, no podemos hacer intervalos. A no ser de que usemos comparaciones múltiples que se hacen por parejitas. Bien, eso es lo que tenemos que tener claro en muestras relacionadas. También, como estamos mirando con el EPIDAT, espero que Jairo lo haya podido bajar. Ahora no, nos puede digitar aquí si ya lo logró bajar, si ya lo tiene. Si no, pues insisto, mañana voy a la facultad, el viernes también, en la mañana. Podemos concretar para que copie la carpeta. Bueno, muy bien, ya lo tiene, perfecto. Bueno, entonces he tomado algunos ejercicios o textos del EPIDAT. Este que está aquí fue tomado del SPS. El del EPIDAT es muy enfocado a salud, el SPS no. Sin embargo, el ejemplo o el texto que hay aquí salió también de ese tema, ¿no? Un estudio de hipertensión se toma a todos los pacientes al comienzo del estudio y se les aplica, obviamente, después. Entonces tenemos dos mediciones, una antes y un después. Igual entonces para cualquier seguimiento que se haga a los pacientes, mal llamados, bueno, se dice pacientes porque tiene uno una paciencia de pues para que nos atiendan. Eso es el término de pacientes que lo visualizaron desde por allá las personas que dieron ese nombre. De todas maneras,
es el tema de dos mediciones. Pero también es cierto que si nos estamos involucrando en el tema de educación, también es usual hacer una conducta de entrada, y más en lo virtual se viene haciendo últimamente. Hacemos unas preguntas, obviamente se miran sus respuestas, se evalúan, etcétera. Se aplica toda una intervención, se dicta el curso en 2-3 meses y luego se vuelven a hacer las mismas interrogantes. Pues obviamente la intervención del curso debe de tener algún impacto y se hace otra medición con las mismas preguntas. Ahí hay un antes después, son las mismas personas. Y lo que se pretende mirar es precisamente si hubo buena, digámoslo, aprovechamiento, por un lado, o si el curso pues se diseñó de tal manera que logró impactar. Y así se haría pues para muchas aplicaciones en el área educación. Bien, pero también se menciona en la parte inferior que uno podría emparejar pacientes con controles por edad. Un paciente de 75 años con un miembro de 75 también, es decir, con características similares. O sea, no tiene que ser el mismo personaje. Uno podría pensar en tratar de hacer este tipo de pruebas con diferentes sujetos, pero que tuviesen un entorno similar, por decir algo, viudos todos, de determinada edad, con hábitos similares. Ahí podríamos pensar en que aplica la de muestras relacionadas. Me hago entender en esa diferenciación. 1 sí, 2 no, 3 lo repito, aunque con el 2 también se repite, ¿no? Los comentarios. A ver, 1 sí, 2 no, entonces voy a volverlo a repetir. A ver, no siempre tiene que ser el mismo sujeto que estemos midiendo en un antes-después, para que sea relacionada. Yo puedo pensar en analizar hombres que tengan, por decir algo, de un ancianato, ¿sí? Hombres entonces ya mayores de 80 años, que sean de un estrato 3 y unas determinadas características, digamos, en salud. Y las podría comparar con otro grupo de personas, pero con características similares. Valga decir, también mayores de 75 años o de 80 que dije, también con las similares condiciones de convivencia. Y ahí puedo asemejarlos como personas muy similares y aplicar entonces lo de muestras relacionadas. ¿Queda claro ahora sí? 1 sí, 2 no. Veamos a ver. Bien. Ahí van respondiendo. Perfecto. Bueno, entonces ahora veamos ya la ruta en el tema del EPIDAT. Ya todos sabemos que este curso lo que está trabajando es métodos e inferencias sobre parámetros. No nos vamos a salir de ese módulo. Entonces tenemos métodos, inferencia para parámetros, y ya hemos trabajado una población, ahora estamos trabajando 2 poblaciones, y específicamente medias emparejadas. Entonces la ruta no pierde, como se dice. Bueno, antes de continuar, pues hay una pregunta: ¿qué compararía uno? Bueno, depende del objetivo del estudio. Pero es lo mismo que yo compararía para la misma persona antes-después, que es una intervención. Es igual, depende de lo que yo esté midiendo, pues puedo medir también pues un medicamento. Pues también puede medirse el efecto, pero como son personas similares, está haciendo el rol de una medición antes-después. Pero no son así, no, efectivamente no es eso, sino que son personas que se pueden estar midiendo en el mismo momento, pero con características similares, y a una les aplico un tipo de medicamento o un placebo, en fin, y a los otros no. ¿Y qué estoy midiendo? El impacto del medicamento, la eficiencia para evitar el dolor, pero a un grupo de personas parecidas a las otras. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo, el ejemplo tomado del EPIDAT, y nos dice que en un estudio, bueno, este documento lo tienen todos, en un estudio sobre presión sanguínea se mide la presión diastólica.
37 pacientes. 37 pacientes. Me acuerdo del 37 pacientes porque cuando yo trabajo con muestras independientes, tengo dos N's, un N1 y un N2. Valga decir hombre-mujer, valga decir turno del día y la noche, valga decir cohorte 1 y cohorte 2. Pero el N, para buscar los grados de libertad en una distribución T, sería el N1 más el N2 menos 2. De esa manera podríamos calcular el error estándar y calcular los valores críticos de T. N1 más N2 menos 2, como lo vimos en la clase pasada. Además, el SP, que es la desviación conjunta, también va en función de esto. N1 más N2 menos 2. En estas que son pareadas, no hay N1 ni hay N2. Hay una sola N, que es el número de parejas. Entonces aquí ya tengo, son 37 parejas de datos. No parejas de personas necesariamente, sino de parejas de datos. Entonces aquí tenemos 37 y ese sería entonces para buscar el n-1 sería t-1, ¿no? Obviamente. n-1, perdón. Entonces se someten a tratamiento y al cabo de 2 semanas se vuelve a medir de nuevo la presión. Podemos pensar aquí muy empíricamente, pues se les dio alguna droga o un medicamento, pues, o se les mandó a una especie de rutina gimnástica, en fin. Entonces, lo que están diciendo acá es que la variable descenso, o sea, si se disminuye esa presión, una media en la muestra de 236 milímetros. ¿Sí? Ahora, ya aquí nos están dando es la variable descenso, o sea, la resta. Nos están dando el promedio de las restas que se originaron y la desviación estándar de las restas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el EPIDAT son datos tabulados, por lo tanto tenemos que darle la media y la desviación, no como en el SPS y otro software que con los datos en bruto el mismo software calcula todo esto. Aquí no, aquí hay que darle ese cociente, esas operaciones, la media y la desviación. Bueno, nos dan un nivel de significación, lo que implica que la confianza es del 95, y vamos a ver si hubo realmente alguna diferencia en esas dos mediciones. Utilizando el EPIDAT, entonces lo que hacemos es, vamos como siempre por métodos, inferencia para parámetros, comparación de medias, pero dice muestras emparejadas, ¿sí? Eso es lo relevante aquí. Estoy moviendo un poquito el aparatico que estoy pidiendo para poderle señalar muestras emparejadas. Eso es lo que necesitamos. Muy bien, y se le digitó la diferencia de medias, así me lo solicita la caja de diálogo. Ya como lo tienen bajado todos, el software podrían irlo haciendo, no tiene ninguna dificultad, pero lo importante siempre es saber cuándo la uso, eso sí es importante. Entonces le doy la media y le doy la desviación de las diferencias, y el número de pares es 37. Y cuando ya lo ejecuto, pues me está dando el intervalo que observamos entre punto 760 y punto 339. 3.96. Observen que es el intervalo de confianza. La diferencia de las medias me dio 2.360. Pero yo aquí el interés no es mirar si el parámetro está metido allá, porque no es parámetro, estoy hablando de la diferencia de medias. Entonces la pregunta es si realmente hubo descenso en esas mediciones o si realmente pues sirvió, si es que el descender las mediciones era lo bueno. La pregunta entonces es esa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubo diferencia en las dos mediciones? ¿El por qué? Así nos volvamos reiterativos. Pero en la reiteración está la memorización, que de alguna manera también nos sirve, aunque no es lo que se promueve, pero también nos va sirviendo. Muy bien, ¿el por qué lo justificamos? Punto 76. Eso está muy bien. Ambos límites nos dieron positivos. Por lo tanto,
estamos diciendo que fue más grande la primera muestra que tomamos, las primeras mediciones. Aquí sí no fue como el último comentario que mencioné la vez pasada. Aquí ya la diferencia de medias entró positiva, entonces es mayor el primero. Muy bien, los límites de los intervalos son positivos. John, ¿te está quedando claro estos detalles? No veo tus comentarios. Pero eso es lo que podemos definir aquí. Ahora, muy bien, sin entrar en detalle en lo de hipótesis todavía, el valor P que tenemos en la parte inferior, pues también me está diciendo que eso es menor de 0.05 y por lo tanto estamos diciendo que sí hay diferencia en esas dos mediciones, en los promedios de las mediciones. Y el estadístico T, que es lo que venía hablando ahora como el valor crítico, es el 2.99. Por lo tanto, si vamos a aprender a manejar las tablas, así sea con Excel, no las tablas y no el cálculo con la T en el Excel, si yo le digito 2.9907, me debe dar un valor P de 0.005. Téngalo por ahí guardadito ese 2.99 para ahora verificar el dato. Me gusta verificarlo porque también hay nueva versión en el Excel y a veces habla de 2 colas, una cola, en fin. Entonces ahí lo verificamos entre todos y aprendemos. 2.9907, le vamos a dar un valor crítico y tendría que darnos este valor de 0.005. Muy bien, eso es todo lo que tenemos acá. Pero yo quiero reforzar un poquito este detalle de las diferencias de medias y para eso construí entonces en Excel también dos mediciones, un colesterol basal. Esos datos los tomé del archivo que envié en la primera sesión de Coronar. Espero que lo tengan siempre a la mano, sobre todo para la próxima, cuando vamos a empezar a trabajar, o no, no necesariamente la próxima, pero sí cuando vamos a trabajar el tema de CPS. Tenemos Coronar y con ese vamos a hacer varias pruebas. Entonces aquí tengo el colesterol basal antes. Y luego hice otros números, se les dio una medicación porque estaban muy altos, se les mandó tomar agüita seguido, atorvastatina, todas esas cosas, para ver si lo controlaban. Y luego de un tiempo, 3 meses, pongámosle, volvieron, se les hicieron los exámenes y obtuvimos lo otro. Entonces, a modo de ejemplo, si yo no tengo el software SPS, sino que tengo ese Lepidad, entonces lo que hago es, hago las restas, me voy para el Excel, hago las restas, 292 menos 280, etcétera, y obtengo esa columna. Resto 1 a 1, creo que ahí no hay ninguna duda. Y a esa nueva columna, a la de las diferencias, pues entonces es la que le calculo el promedio y la desviación. Muy bien, a la nueva variable, claro. Ahora, como fue un ejemplo que coloqué aquí para ver es la operatividad, pues la desviación es más grande que el promedio, es tremendamente variable, probablemente las desviaciones no sean tan homogéneas, en fin, hay otros detalles, pero al menos en el manejo operativo lo que hacemos es una simple resta y a la nueva columna, y la nueva columna es la que debe de comportarse normal, tendríamos que hacer la prueba. Y esa media y esa desviación son las que le entraríamos en el software Epidad. O sea que ya sabemos, si tengo los datos en bruto, no tengo la posibilidad de hacerlo en SPS por una u otra razón, entonces calculamos las referencias y a esa es donde le calculo la media y la desviación, y con esos valores son los que me voy para el PIDAT y ejecuto o hago el procedimiento. Aquí lo voy a poner más grande con la lupa porque estaba muy pequeñito, lo amplié con la lupa y ya esos valores que obtuve en el Excel, pues se los doy a la diferencia de medias y a la desviación. El número de pares fueron 9, número de datos, las parejitas fueron 9 daticos, y con eso calculé los nuevos intervalos. Ya ustedes también tienen en su poder esta presentación, entonces no tienen problema. También hay diferencias, o sea, ¿qué quiere decir? Que el medicamento que se dio o el tratamiento, que pudo haber sido un conjunto de varias cosas, sí sirvió para disminuir
el, el colesterol basal. Sí sirvió, aun que a alguna persona, me voy a devolver, aun que a alguna persona antes le incrementó. Valga decir, el que tenemos de 200, 205, pues a esa persona no le sirvió. Pero aquí no se habla de individualidades, sino que se habla de todo en conjunto la prueba. En la mayoría sí disminuyó, entonces él tuvo un efecto positivo. A ver, el valor P también es cierto, y también les acuerdo que los más puristas, a mi modo de ver, dicen pues, que uno no debe conversar en términos de que se rechaza la H0, sino que no se puede aceptar. Es un juego de palabras ahí que bueno, entendamos las cosas. Pero sí, realmente el sentido es ese. No podemos decir, o también se redacta con una confianza del 95%, etcétera. Hay evidencia, los datos muestran evidencia de que el medicamento funcionó. Es correcto. Entonces, si hay diferencia, mirándolo por los lados que lo queramos. Muy bien, ese es el tema de medias relacionadas. Como la mayoría de los que estamos abordando y de la manera que los abordamos también, es simple. Yo siempre insisto en que sepamos cuándo podemos hacer la prueba. O sea, que nos cumplan los supuestos y el objetivo que queramos. Ahí está lo relevante, lo otro es operativo, definitivamente. Bueno, a ver, aquí nos dice que esto se parece a diseño experimental. Bueno, es que todo va por pasos. Puede ser un experimento que yo tenga nada más dos muestras. Y esto entonces se está aplicando aquí, la teoría. Cuando ya tengo más de 2 medicamentos, entran los ANOVAs, y los ANOVAs son los más populares en el diseño experimental. Pero de alguna manera está en la misma línea definitivamente. Bien, aquí ya vamos a entrar a diferencia de proporciones dependientes, entonces paro este video.